Mis hermanos, el Señor les bendiga. Qué privilegio el que me da el Señor este tiempo poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Eh, Como siempre, pues agradezco a mis patrocinadores, a los pastores que tuvieron a bien invitarme para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Tengo que decir que el primer bendecido, pues soy yo. Así que, muy bien, antes de iniciar, voy a invitarle a que oremos, pongamos este tiempo delante del Señor y el Señor guíe nuestro pensamiento. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para compartir tu palabra, para estudiarla todos juntos y en un ejercicio de adoración podamos entrar en la escritura, podamos encontrar el consejo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Trae tu bendición sobre nuestras vidas. Necesitamos tu consejo, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nuestra mente, que nuestro corazón sean informados constantemente con las promesas de tu palabra, con las demandas de tu palabra. Así que, Señor, esta mañana te pedimos que pongas un corazón tranquilo en nosotros y que estemos dispuestos a escucharte. Así que te rogamos que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido en la Escritura. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles entonces a que abran sus Biblias, Ageo capítulo 2. Me han comentado los pastores que han estado ustedes haciendo el ejercicio de estudiar el libro de Ageo. Hace algunos pocos días nosotros pasamos por este libro con nuestra iglesia, con nuestra comunidad y hallamos mucho aliento en la palabra del Señor, hallamos un gran refresco en su palabra. Así que yo espero que el Señor pueda guiar también nuestro pensamiento y podamos nosotros juntos encontrar también el mismo aliento en la palabra del Señor. Así que voy a invitarle a que se ubique a Ageo capítulo 2 y vamos a leer del verso 20 al verso 23. Nos ha correspondido en realidad un texto no tan extenso, pero no porque sea pequeño no deja de ser muy rico. Así que les invito a que leamos Ageo 2, verso 20 hasta el verso 23. Y dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Definitivamente hay tareas que no terminaremos, que no lograremos. Algunas quedarán a medias, quedarán inconclusas. Otras ni siquiera las empezaremos. Y nos sentimos o nos sentiremos frustrados y ofuscados porque las metas no se lograron, quizás en muchos sentidos. Eso nos pasa a nosotros con frecuencia. Pero no pasa así con el soberano Señor. Ni pasa así con el testigo verdadero, que es ¿quién? Cristo. Él todo lo comienza y todo lo termina bien, lo llevará hasta el final bien, en el tiempo preciso.
para el propósito preciso. Sus promesas se cumplirán como Él mismo ha dicho. Dios prometió, por ejemplo, que sacaría al pueblo de la esclavitud y que le iba a llevar a una tierra prometida. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Prometió dar una dinastía davídica. ¿Lo cumplió? Sí, Señor, lo cumplió. Prometió en un momento especial sentencias para su pueblo rebelde. ¿Lo cumplió? Sí lo hizo. También les dijo, los voy a llevar cautivos, pero no solamente los voy a llevar cautivos, sino los voy a traer de regreso a la tierra. ¿Lo cumplió? Todo lo cumplió. Todo lo termina bien, lo termina en su tiempo, de una manera precisa. Y ese es un aspecto del carácter de nuestro Dios. Dios tiene control y Dios actúa soberanamente como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, porque Él reina. Algo que debemos tener presentes, mis hermanos, ahora que nos acercamos a estudiar un libro como este, es que el hilo conductor de nuestra hermenéutica es histórico redentivo, es decir, que unimos toda la historia de la redención con nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo. Muy bien. Creo que ustedes han tenido la oportunidad de acercarse al contexto histórico y a todo lo que ha estado pasando con el pueblo y con el profeta para este momento. Así que es muy importante para entender los profetas menores ese contexto histórico. Y para nuestro caso, pues en especial, nos ayudará para que nosotros sentemos las bases y podamos entender el mensaje de Ageo. Pero no solamente Ageo, sino que los tres últimos profetas menores que nosotros encontramos, Ageo, Zacarías y Malaquías, pues van a encontrarse casi en ese mismo contexto, así que es para nosotros muy importante. Recordemos algunas cosas. El pueblo de Israel se caracterizó por muchas cosas y dentro de ellas se caracterizó por su desobediencia al Señor. Aunque ellos fueron desobedientes, Dios siempre les envió profetas y les envió profetas con un llamado especial para el arrepentimiento. ¿Escucharon ellos? No lo escucharon. Y más bien de una manera alevosa, podemos decirlo así, continuaron en su rebeldía y por ello fueron castigados. ¿Quién los va a castigar? Dios mismo los va a castigar. Y entonces Dios va a permitir que ellos sean llevados cautivos por un imperio, por el imperio babilónico. A propósito, el periodo del imperio babilónico es una parte importante dentro de la historia de Israel y los cristianos deberíamos acercarnos a conocer bien esa historia. Si usted no la sabe, voy a dejarle la inquietud para que usted vaya y mire en la escritura y la estudie. Muy bien, a mano de ese imperio babilónico, entonces los judíos van a sufrir. Algunos serán muertos. La destrucción de la ciudad va a ir a cargo de este imperio. La destrucción del templo. Ellos serán llevados al exilio y permanecerán en el exilio lejos de su tierra por 70 años, como Dios mismo había dicho que eso iba a suceder. Estos judíos que encontramos aquí en este momento, en el momento de Ageo, habían regresado después de ese exilio del que les he hablado, en el que ellos habían estado. Van a regresar en tres grupos. Hay un rey persa llamado Ciro. Bueno, él les había dado el permiso de volver, había firmado un edicto para que ellos volvieran. También como Dios había dicho, porque eso el Señor lo había dicho por medio de su profeta. O sea, eso estaba dentro del plan del Señor. Un grupo de estos judíos también quedaron en Babilonia.
¿Cuántos volvieron? Bueno, en realidad volvió un grupo muy pequeño. Algunos piensan que regresó más o menos el 5% de ellos. Los demás pues ya se habían acomodado allá en Babilonia. Los demás se quedaron allá con sus casas, con sus negocios, aún a riesgo de llegar a morir. El cautiverio babilónico tuvo un impacto muy significativo sobre Judá cuando ellos vuelven ahora a su tierra. Fue en realidad algo difícil para ellos. Recordemos, claro, vienen de ser cautivos, vienen de un tiempo de dificultad, habían perdido su independencia, su tierra, perdieron sus riquezas, perdieron sus dirigentes, perdieron su ciudad, perdieron el templo. Y si nosotros detallamos el texto, habían perdido aún hasta la esperanza. Israel va a desaparecer como un reino. Judá, en este caso en especial, va a desaparecer como un reino. Muchos no regresaron a su tierra nuevamente, ya les digo, muchos quedaron allá. Y cuando algunos regresaron a Judá, entonces ahora ellos empiezan a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenían rey, ya no había ciudad, ya no había templo, no tenían profeta o los profetas que quedaban, pero ya vendrán luego. Podría haber muchas preguntas en medio de ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos vamos a gobernar? El reino de Judá, por la historia que nosotros vemos, nunca volvió a llegar a tener un rey material. Ellos siempre lo esperaron. Ustedes recordarán, un rey con poder militar. Pero ese rey no les llegó de esa forma como ellos querían. Ellos después aún llegarán a pasar aún por otros cautiverios. También debemos decir algo, y no lo podemos olvidar, es que cuando Ciro permite que ellos regresen a su tierra, ellos vendrán y ellos volverán con recursos necesarios para reconstruir su nación. No solo en lo político, en lo económico, Ciro les ayudó para que ellos fueran con recursos. Y también en su parte religiosa, como lo vamos a estudiar un poco. Al volver ellos a su tierra, su gran tarea, y quiero que tengan muy presente esto, mis hermanos, porque es muy importante, era la reconstrucción ahora de la ciudad y muy especialmente esto, cuidado, la reconstrucción del templo, que creo que ustedes han venido hablando mucho sobre este asunto. Ese era el trabajo principal, la tarea primordial en la que ellos debían ocuparse. Este será entonces, ya les digo, un detalle para que ustedes lo tengan ahí muy enmarcado, para que lo tengan muy en cuenta porque nos va a ser muy importante. Así que ellos van a iniciar la reconstrucción del templo. Pero cuando empiezan a construir el templo, ellos se les presentan muchos obstáculos. La nación estaba en ruinas. Eso trae un golpe anímico a ellos. Hubo rivalidades entre ellos. Los vecinos que estaban a su alrededor también los empiezan a hostigar. Y toda esta serie de circunstancias pues les va a traer un desánimo. Y la obra se va a detener por unos 16 años, 15 años. Y allí en ese contexto Dios envía profetas. Y allí en ese contexto es donde vemos que Ageo entonces entra en acción. Y entra en acción para animar al pueblo a que ellos continúen en la reconstrucción, para que ellos sigan en la reconstrucción. Ageo, para que hablemos algo del profeta, aunque yo sé que ustedes ya han extendido mucho ese contexto, Ageo comenzó su ministerio casi al mismo tiempo que Zacarías, pero Ageo profetizó por un cortísimo tiempo, solo en realidad por algunos meses. Para este momento, en este contexto, hay dos personajes que deben ser tenidos en cuenta. Cuidado con esto. Josué, que cumplía la labor de ser el sumo sacerdote para ese momento.
y también Zorobabel, el gobernador civil, el líder civil. Ellos estaban ahí en ese momento, cuando el templo a medio construir seguía ahí como a la espera de poder ser terminado. Por ello, es fácil que nosotros entendamos que las profecías de Ageo tengan como lema la reconstrucción del templo. Por lo tanto, la predicación de Ageo fue de mucha importancia para ese momento. ¿Ven? Después de haber estado entonces la obra parada por unos 15, 16 años, parece que se produjo como un avivamiento y el sermón de los profetas, y en este caso el profeta Ageo, actuó más bien como una palanca que de nuevo como que ponía todo a funcionar y como que todo iba a estar nuevamente en movimiento. Ageo se centra en el asunto religioso principalmente. Recuerden que es el profeta del Señor. Recuerden que él habla en nombre del Señor, no es simplemente unos buenos deseos o unas buenas intenciones de Ageo. Este evento, de todo este contexto del que les he hablado, es narrado en los libros de Esdras, de Nehemías, bueno, lo que encontramos aquí en Ageo, en Zacarías y también en Malaquías tenemos algo. Así que les invito a que ustedes lo lean, es una historia de verdad muy, muy interesante. Y tendrán que referirse a estos libros para que podamos entender un poquito más el contexto. El libro de Ageo tiene 4 discursos que Dios envió por medio del profeta. Nuevamente, les recuerdo, Ageo estaba enfocado en la fe de las personas, en su corazón y en la expectativa de aquellos que habían salido del cautiverio. Habían pasado 70 años de encierro y nosotros desde lejos podríamos preguntar, ¿y qué aprendieron? Bueno, se han dado ustedes cuenta que mientras hemos estudiado, mientras ustedes se han acercado al profeta Ageo, parece que aprendieron muy poco. Estaban dedicados, estaban empeñados en sus propios planes, en lo que ellos querían hacer. Esa era su ilusión. Habían estado mucho tiempo fuera de su tierra. Cada uno al volver quiere casas. Entonces como que se miran los unos a los otros. Dice, ¿usted quiere una casa? Sí. ¿Usted quiere una casa? Sí, también. Bueno, dediquémonos entonces a nuestras casas. Y se dedicaron a hacer casas lujosas. Y Dios tiene que llamarlos al orden y les dice, basta de su forma de pensar. Basta de su forma de actuar. Y el primer mensaje en el oráculo o en la profecía, podemos utilizar las dos palabras, está en el orden de las prioridades. Lo que busca esta profecía es que ellos internamente reflexionen acerca de lo verdaderamente importante en sus vidas. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es en lo que ustedes están pensando? ¿Cómo ven ustedes hacia su futuro? Y Dios los llama entonces a que consideren todo ello. Porque ahora ustedes, dice el Señor, ustedes necesitan saber lo que yo tengo para ustedes. Y en el primer mensaje les dice que dejen de ver por lo de ellos. Porque ellos se habían convertido en unos egoístas y centren la atención en Dios. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1. Hay una exhortación por parte del profeta por el asunto de la reconstrucción del templo, no lo olviden. El segundo mensaje, aunque están haciendo la obra, parece que es nada comparada con la de los años anteriores. Y Dios dice que Él va a poner su gloria, que la obra va a ser impactada, aunque sea muy pequeña ante sus ojos. Y recibirán ellos una reconfirmación de la encomienda que Dios mismo les había dado. Eso lo encontramos en el capítulo 2 hasta el verso 9. Y en el tercer mensaje, Dios les llama a tener comunión con Él. Porque si no es así, en realidad su adoración no tiene sentido, no es válida.
Tenemos ahí una explicación de juicio y entonces Josué y Zorobabel no saben qué hacer y Dios los llama a ver el futuro. Y también hay una promesa de bendición. En todo esto nosotros podemos ir pensando, bueno, ¿dónde radica el problema? Pues mi hermano, no tenemos que hacer una exégesis muy grande y no tenemos que ir a grandes profundidades para entender que el problema está en el corazón de ellos. Allí está la razón por la cual ellos habían postergado la reconstrucción del templo. Uno esperaría que ese pueblo que fue salvo se volviera en una adoración, se volviera en gratitud hacia el Señor, pero no lo hacen. Entonces Dios les dice, ustedes deben considerar sus caminos, deben considerar sus vidas y deben evaluarla. Y a la luz del tema central, que es la figura del templo, nosotros vamos viendo el proyecto de Dios que ellos habían dejado de un lado. Otra pregunta que podemos plantearnos aquí, ¿qué tiene que ver el templo judío con los proyectos de Dios para su pueblo? Bueno, el templo era lo que distinguía la relación entre Israel y Dios de las otras naciones del mundo. Dios habitaba en aquel lugar de una manera única. Y vamos descubriendo que ese templo señalaba hacia Cristo, hacia el Mesías. Algo más, es que solo Israel presentaba pruebas concretas de esta creencia y como resultado de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Se dan cuenta por qué era importante la reconstrucción del templo? El Señor les dice, ustedes deben ser un testimonio, una luz ante los demás pueblos del mundo. El problema era que el pueblo cayó en la comunidad, en la comodidad, perdieron de vista entonces la prioridad de sus vidas, perdieron de vista el pacto de Dios con ellos. Así que al regresar ellos de su cautividad, olvidan quién los rescató de esa esclavitud y no ofrecen la adoración correcta, no ofrecen una adoración de vida. Y por eso la proclamación de Ageo está enfocada a que ellos reaccionen. Por favor, miren sus vidas, hagan una revisión de sus vidas y llama al pueblo y los exhorta por su egoísmo. Y también va a recibir profecías que debe impartir al pueblo para su ánimo y para un llamamiento también a la unidad. Bueno, perdón, como que me iba extendiendo un poquito ahí, ¿no? Pero quiero que miremos el verso 20. Entonces ya tenemos como un gran contexto para hablar de ello. Y dice el verso 20, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo. En realidad, aquí, como les dije, vamos a tener un mensaje corto, pequeño, pero es un mensaje impactante, es un mensaje contundente. Es la segunda vez en el mismo día que Ageo recibe la palabra del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Mire, Ageo 2, verso 10, dice, el día 24 del mes noveno en el año segundo de Darío. ¿Ven? El verso 20, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes. Ese primer mensaje, el primer mensaje del día, es un mensaje de exigencia y de compromiso a vivir en santidad. Ahora, este segundo mensaje en el mismo día va a ser un mensaje de aliento. Notemos que quien está hablando es el Señor. No es una invención del profeta, no es que el profeta quiere llenar al pueblo de mucho de ánimo con palabras que él mismo pueda inventar, que él mismo le pueda dar. No serán sus palabras, no será su ánimo, no será lo que él les comunica. Son las palabras del Señor lo que el profeta, como buen profeta del Señor, va a hablar. Lo que el Señor le ha dicho que hable, eso va a hablar el profeta. Así que esto no solo traerá ánimo al pueblo,
sino que también va a fortalecer al profeta, va a fortalecer a Josué, va a fortalecer a Zorobabel. Todos ellos serán animados con la profecía que trae el Señor hacia ellos. Verso 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: en la anterior profecía, si ustedes van y lo leen, los sacerdotes estaban, digámoslo así, como un poco despistados. En esta última profecía, el destinatario del mensaje es el representante del Estado. Va dirigida hacia una persona muy especial, llamado Zorobabel. No se habla mucho de él, no es que tengamos una gran biografía de Zorobabel. No obstante, él tiene una labor de mucha importancia. Noten cómo dice el texto. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Esta es palabra de Jehová dirigida a Zorobabel, palabra del Señor. Es muy importante que nos detengamos a hacer algunas aclaraciones, algunas puntualidades sobre él. Este joven era descendiente de la casa de David. Él era el delegado del gobierno que había sido nombrado gobernador allí de aquel sitio de Judá por los mismos persas. Era el líder cívico en medio de ellos, que tenía la responsabilidad de terminar la obra de la reconstrucción del templo. Entonces, era una figura de realeza. Y esto es muy importante porque nosotros vamos descubriendo en el texto, si ustedes leen luego Zacarías, que él es una figura de realeza, es el ungido del Señor. Así que Zorobabel va a representar al rey davídico. Esto tiene mucho sentido, porque lo que esto significa entonces es que él es la esperanza mesiánica del pueblo, pero no porque sea él en realidad, sino porque Cristo desciende de él. Es un antepasado de Jesús y es tipo de Cristo en su oficio real. Así que aquí la profecía se está dirigiendo hacia él como un tipo del rey mesiánico. En la misma línea, él anticipaba, digámoslo así, a un mayor Zorobabel que habría de venir. ¿Quién? Cristo en su oficio real. El texto continúa diciendo en la parte B, note lo que dice. Yo estremeceré los cielos y la tierra. Verso 22, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. ¿Cuál es el mensaje que está comunicando el profeta? Es un mensaje que tiene que ver con su momento, pero también es un mensaje escatológico que espera también un cumplimiento. Dios está preocupado por su pueblo. Nuevamente, ellos acababan de llegar de su cautiverio. Eran pocos los que habían regresado para reconstruir el templo. Es una nación en realidad pequeña, rodeada de enemigos. Y seguramente todo el pueblo estaba temeroso. Pero Dios le dice algo que debe mover su mente y debe su corazón. Y mover su corazón. Dios les dice que va a trastornar los reinos de la tierra. ¿Sí lo notan? Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Bueno, no tenemos mucho tiempo para irnos hasta allá, pero seguramente el profeta
él conocía también una profecía que había escuchado de Daniel. Daniel había estado allá en el exilio, donde Daniel había profetizado todo ese movimiento de los reinos del mundo, hasta el tiempo en que iba a venir el Mesías, y aún después, o sea, posterior a ello. En la profecía de Daniel aparece ese imperio babilónico, ese imperio medo-persa, luego los griegos, los romanos, una sucesión de reinos poderosos y firmes, de los cuales el pueblo había sido afectado y los había tenido que sufrir. Y Dios dice que va a destruir las naciones de la tierra, va a trastornar todos esos reinos. Zorobabel entonces tiene que saber que Dios tiene una autoridad superior y está por encima de todos esos reinos. Lo que él haga va a afectar al resto del pueblo. Por eso va dirigida especialmente hacia él. Así que Zorobabel tiene o no tiene visión. ¿Qué proyecto tiene para trabajar? Y él necesitaba la palabra del Señor. Por eso viene una palabra para él. Y la palabra de Dios viene hacia él porque el pueblo habitualmente sigue al líder. Él recibe una palabra del Señor, camina en determinada manera y el pueblo le sigue. Así que el mensaje es para todos, comenzando por sus líderes, y por eso él está ahí. Un detalle más, ellos regresan. Está Zorobabel ahí, está para gobernar, pero la pregunta es, ¿y a quién tiene para gobernar? Porque cada uno está haciendo su propia voluntad, entonces ¿a quién es a los que él está gobernando? ¿Cómo va a liderar esa construcción en esa condición? Ahora, cuando nosotros leemos todas estas cosas, hermano, mire, yo estremeceré los cielos y la tierra, volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones, volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Nosotros podríamos preguntar, bueno, Zorobabel, ¿en qué está pensando Zorobabel? ¿En qué piensa el profeta mientras da esta profecía, su mensaje? ¿Qué viene a su mente con estas palabras? Ellos ya no son extraños a estas palabras que están recibiendo. Es que hacía muy poco habían recibido un mensaje también. Y ese mensaje nosotros lo encontramos ahí. Ageo 2, busque versos 6 y verso 7. Mire lo que dice. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. ¿En qué podrían pensar ellos cuando escuchan estas palabras? Si notan, casi que son unas palabras muy referidas, las que nosotros encontramos aquí en el último mensaje. Pues ya las había escuchado Zorobabel en un segundo mensaje que le había sido dado. Así que el mensaje continúa en su trasfondo histórico, nuevamente tratando de engendrar ilusión y entusiasmo en ellos. Ellos ya tenían una referencia histórica en el pasado. Cuando ellos escuchan estas palabras, ellos ya pueden entender a qué se está refiriendo y tienen que echar mano del pasado. Y los detalles apuntan hacia cosas que ellos ya habían escuchado. Ellos ya habían escuchado por ahí de un Sodoma y Gomorra, de un Sinaí, donde hubo toda una demostración de poder de parte del Señor. Recordarán ellos el éxodo del pueblo.
Recordarán ellos la conquista de la tierra en esos tiempos pasados. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos a los cuales ellos pueden acudir porque ellos habían escuchado. De hecho, ellos ya mismo habían visto en medio de ese imperio el Señor obrando con fuerza, con poder, con gloria en medio de ellos. En todos esos lugares a los que ellos recuerdan y echan memoria, en todos esos lugares hubo truenos, hubo voces, Dios hizo temblar el lugar y prometió entonces estar con ellos. Pues aquí se promete nuevamente esto: yo estaré con ustedes. Antes fue la presencia de Dios con ellos en todos esos episodios, con todos sus padres y con todos sus antepasados. Y ahora lo que va a hacer temblar esto es la gloria de Jehová, es el mismo Señor. Ellos acaban de ver cómo Babilonia en realidad había sido destruida, tal y como había sido profetizado. Sus grandes enemigos, ese imperio babilónico tan fuerte, había sido destruido por los persas. Dios, hermano, mostrando su soberanía. Ellos volverán a su tierra, pero todo estaba en pedazos. El pueblo está atemorizado. Todo lo que ven a su alrededor en realidad es poco. No había ciudad, no había templo. Y algunos podrían en realidad dudar si Dios en realidad estaba con ellos. Y Dios dice: yo trastornaré. Será un juicio del Señor. Y es que esto es lo impactante que nosotros vemos en el texto, porque dice: yo estremeceré los cielos, volcaré el trono, destruiré, volcaré el carro. Todo se trata de la obra poderosa del Señor. Así que para aquellos que estaban dudando, viene la palabra del Señor. Él intervendrá. El Dios de la Biblia es un Dios de autoridad y de esperanza. Y viene al encuentro de su pueblo para traerle aliento. No se inquiete su corazón. Aún en medio de todas esas circunstancias, mire lo que les dice el Señor. Esta es una palabra, hermano, muy especial. Mire, Ageo 2, verso 5 dice: conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. Note, no temáis. Esa es la palabra del Señor. Volvamos, Ageo 2, verso 23. En aquel día declara el Señor de los ejércitos: te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Y alguien que haya estudiado un poco el contexto dice: ok, esta es una promesa que se le da a Zorobabel. La pregunta es: ¿se cumplió la promesa? ¿Fue así? Porque Zorobabel murió. Entonces pareciera que aparentemente la profecía pues no se cumple. Indudablemente en el texto, hermano, tenemos que ver que el pasaje se está refiriendo a Cristo. Quiero que hagamos un paralelo con el verso 7 del capítulo 2. Porque note lo que dice: y haré temblar a todas las naciones. Y note, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria a esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Creo que ustedes tienen en la Reina Valera: el deseado de todas las naciones vendrá. El verdadero deseado de todas las naciones, ¿quién es? El deseo de todas las naciones, el tesoro de todas las naciones, ¿es quién? Es Jesús. Aún si las mismas naciones no lo saben. Repasemos nuevamente. ¿Quién era Zorobabel? Es un descendiente de David. Y lo que Dios dice entonces es que voy a cumplir lo prometido.
voy a levantar un descendiente de David que reinará para siempre. Y habla de un anillo. Habla de un anillo para confirmar algo. Así que Dios está poniendo un sello de aprobación en Zorobabel. Es un sello de aprobación sobre mi siervo David. ¿Y quién es el siervo final que ha sido profetizado? Jesucristo, el que ha sido profetizado profeta tras profeta tras profeta. Miren lo que dice el Salmo 2, verso 6. A ver, búsquelo. Ahí, Salmo 2, verso 6. Si ya llegó bien y si no, déjenme, yo lo leo a favor de todos. Dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey. Note, sobre Sión, mi santo monte. Yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La determinación de Dios es que su Hijo, nuestro Señor, reine aquí en la tierra y reine para siempre. Así que aquí tenemos una promesa en realidad mucho más grande que solo la reconstrucción del templo. La profecía en realidad enseña un reino más grande. En Jesucristo, Hijo de David, un descendiente de David, todo esto se cumplirá. En este mensaje, Dios levanta a la visión de su pueblo y la centra en la dimensión de la actuación suya en la historia de la humanidad y presenta entonces su grandeza. Yo te he escogido, dice el Señor de los ejércitos. Es que ese es el asunto. En aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor. Y te pondré como un anillo de sello, porque yo te he escogido. Y no lo dice cualquier persona. Es muy diciente que el texto diga, te he escogido. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. El sentido más natural del texto, mis hermanos, es colocar estas predicciones en dirección del Mesías. Y estos eventos pues estarán entretejidos también con otros sucesos, pero ustedes son los que tienen que entrar a estudiar más fuerte este texto. La profecía de Ageo se cumple en Cristo. El deseado de todas las naciones, el templo de Dios. Si ustedes lo revisan muy bien, el templo de Dios es Cristo, el mediador del pacto. Él es nuestro templo. Entonces note como mientras vamos leyendo el texto, nosotros debemos centrar nuestra mirada en Cristo, no en el hombre, no en aquel líder civil de la nación. Con ese líder davídico, una nueva era, digámoslo así, fue inaugurada. Pero esto es solo una señal de lo que estaba por venir. Jesús, el verdadero templo, Él iba a gobernar sobre Israel. Así que Dios estaba haciendo algo impactante con Zorobabel. Había un mensaje de parte del Señor de esperanza para ellos en su momento, pero ese mensaje se remonta mucho más allá, va más allá y nos alcanza hoy. La gran esperanza de su pueblo, el Cristo prometido. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Aguardamos por la consumación total de su reino. Y eso nos trae hoy esperanza, mucha esperanza. Aquí podríamos hacernos una pregunta: ¿cómo puedo tener esa actitud frente a las dificultades, frente a la obra de Dios, si Él está ahí? Aunque a mí me parezca nada, el Señor está ahí. Eso tiene que orientar nuestra vista hacia nuestro futuro. Debe orientar la vista de todos nosotros como iglesia en este tiempo que nosotros hemos estado viviendo providencialmente, que el Señor nos ha traído. Es que no es lo que a mí me parece,
Es lo que Dios promete. Es que Él está ahí. La gloria de una iglesia no es simplemente que cante alabanzas y que Dios se haga, o que podamos tener ahí un tiempo bonito. Es más bien que Dios venga y se haga presente y podamos sentirlo aquí en medio de su pueblo. El Dios del pueblo está presente conforme a su promesa, así como Él lo ha prometido en medio de la iglesia de Cristo. Su presencia es lo que define la realidad gloriosa del pueblo de Dios. El mensaje hoy sigue muy vigente para nosotros. Comienza a caminar en el camino que yo quiero. Dejen sus cosas. Tomen las mías, aprendan de mí, caminen conforme a lo que yo digo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con vosotros. No sé si para nosotros necesitamos una obra del Espíritu del Señor en nuestro corazón para que nosotros podamos entender. El Señor hará temblar los cielos y la tierra. Las naciones del mundo serán derribadas. ¿Cómo recibieron ellos ese mensaje allí? Pero al mismo tiempo el reino de Dios se elevará por encima de las potencias mundiales que se están derrumbando. Y el centro de su reino se hallará en su pueblo. Sí, esa nación minúscula, esos pequeños allá temerosos, esos que están allí como un poco agazapados entre las ruinas en Jerusalén. Esos que ni siquiera son independientes. Pero hay una esperanza mesiánica para Zorobabel. Pero ¿sabe qué? También para la iglesia de hoy, también para nosotros es un mensaje que nos alcanza. Porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una promesa. Mire, Ageo 2:21, mire lo que dice. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Y quiero que busquemos un texto en Hebreos. Por favor, vaya a Hebreos. Hebreos 12, verso 26 al verso 28. 12, 26 al verso 28. Ya vamos terminando, tranquilo, mi hermano. ¿Me estoy extendiendo mucho? Dice el verso 26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice el verso 29. Hagamos alguna conclusión y unas aplicaciones finales porque ya debe estar haciendo un poco de hambre, ¿cierto? Mire que en toda esa reseña histórica que nosotros podemos hacer, nosotros vemos la fidelidad del Señor, la fidelidad de Dios con su pueblo. También vemos el juicio del Señor sobre el pecado, pero también vemos la certeza de sus promesas. Todo eso testifica de la soberanía y de la fidelidad del Señor. La palabra de Dios se cumplió para juicio de unos y misericordia de otros. Dios prometió maldición para enjuiciar el pecado, pero también prometió tener misericordia de quien Él quiso tener misericordia. De hecho, no quedó impune el pecado de las naciones que dañaron a Israel. Eso lo dice el verso 22. Dice: y volcaré el carro a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno
por la espada de su hermano. Hagamos unas aplicaciones finales. Mis hermanos, aunque estemos haciendo muchas cosas, nosotros debemos interpretar nuestros pequeños esfuerzos a la luz del gran plan de Dios. El Señor está hoy ocupado de su iglesia. Su iglesia está siendo edificada por Él. Nosotros debemos estar tranquilos porque no es la obra de nosotros, es la obra del Señor. La obra no la hago yo, la obra es de ¿quién? De Cristo. En medio de esos conflictos serios del alma, de las inquietudes, los problemas, debemos dejar nuestra carga en Cristo. Él es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, como nos lo ha dicho Ageo. Aquí desde lejos nosotros podíamos preguntar, ¿hay alguna esperanza para una nación así contaminada, para una nación desanimada como ellos estaban allá en ese momento? Sí hay. Zorobabel es solo un ser humano finito, es limitado, pero el poder para completar la obra vendrá de Dios mismo. Por eso tiene que enviar al profeta para que él aliente al pueblo diciéndole que Dios estaba en la obra de reconstruir el templo. Debo estar tranquilo, no repito, porque la obra es de Cristo. La obra no la hago yo. Dios le dio al profeta visiones que nos hablan hoy, que nos llevan a Cristo todo el tiempo. Los creyentes debemos entender hoy que si alguna provisión necesitamos, ¿en quién la podemos encontrar? Solamente en Cristo. Aunque estemos haciendo muchas cosas, como ya les dije, nosotros debemos interpretar todos esos pequeños esfuerzos a la luz del gran plan del Señor. Así que es una palabra de ánimo también para nosotros hoy, porque todo descansa entonces ¿en quién? En nuestro Cristo, en nuestro Señor. Déjeme ya para terminar hacer una aplicación muy breve para quizás algún no creyente que nos esté escuchando o que luego vaya a escuchar esta enseñanza. Dios le habla a un pueblo desvergonzado. Dios le habla a líderes corruptos y a nosotros por nuestro pecado. Vendrá un día de juicio, pero también hay una esperanza de salvación. Hay promesa de intención de salvar en medio de su situación. Ese es el Dios de bondad que nosotros tenemos esta mañana. Así que si usted no ha creído en Cristo, la única esperanza que puede encontrar está en el Señor. Oremos mis hermanos y que el Señor traiga bendición a todos nosotros a través de su palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Reconocemos que nosotros somos finitos, que somos limitados. Reconocemos que rápidamente nuestra mirada se aleja de ti para asegurarnos en nuestras débiles fuerzas, Señor. Y por eso tenemos que pedirte perdón. Enséñanos a descansar en ti y en tus promesas. Tú eres fiel. Si nosotros hiciéramos un repaso de nuestra propia historia, tendríamos que decir que te hemos visto a ti obrando todo el tiempo, siendo fiel a tus promesas. ¿Por qué dudar que tú nos seguirás llevando hasta el final? Gracias te damos esta noche porque todas las promesas que nosotros podemos recibir,
descansan en Cristo, no en nuestro poder. A ti sea entonces dada toda la gloria en el nombre de nuestro buen Señor, Mesías, Salvador, Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a los pastores que me permiten acercarme a ustedes y compartir. Esperamos que el Señor nos dé días para volver a reunirnos, para tomar cafecito y para volver a estar juntos. Un fraternal abrazo y que sigan luchando fuertemente, que toda provisión de fuerza viene de nuestro Señor. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.